Bien, empezamos a grabar a partir de ahora. Vamos a sacar estas ventanas que no nos dejan ver. A ver. ¿Se está viendo bien ahí? No me deja agrandar la pantalla, no sé por qué. Ahí está. Está un poco lenteja. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de empezar? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer de las clases anteriores? Así no cortamos la clase y arrancamos. Ahí les subí cómo se hacían las clavijas, cómo se colocaban en la clavícula. Había un videíto también de unos que estaban curando ahí. Cualquier duda me dicen. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de una de las fracturas bastante importantes, que es de la cabeza del húmero, ¿sí? Del extremo proximal del húmero, o sea, de la diáfisis. Son fracturas por lo general intraarticulares. Estas fracturas van a afectar a lo que es el troquítero, troquín, tuberosidad mayor, tuberosidad menor, a la inserción de los músculos del manguito rotador y también al cuello quirúrgico, ¿sí? Hay una clasificación bastante acertada, según NIR. Esperen que voy a poner aquí, no sé por qué me sale la barra de estado acá. A ver, dame un segundito. Voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir de nuevo, porque se me ha fijado la pantalla aquí y no se alcanza a ver. Bueno, no sé qué está pasando hoy. Tengo la barra de estado ahí clavada abajo. Bien, bueno. Profe, ¿la puede mover? Usted se mantiene apretado ahí Sí, la muevo en el para el costadito. costado, pero no sé por qué no se mueve. Incluso tendría que irse porque estoy compartiendo en pantalla completa. Igual a ustedes ahí lo saco, pero la barra de estado no sé por qué no se va. Denme un segundo, ¿eh? No se puede. Bien, entonces, empezamos así. No sé por qué no se va. A ver si salgo yo de la pantalla completa. Fin de presentación. Se detuvo. Vamos de nuevo, ¿eh? A ver. Ah, está clavada ahí, no sé qué le pasa. Bueno, no perdamos tiempo. Hay una clasificación muy acertada, como le dije recién, según NIR, ¿sí? De acuerdo al desplazamiento y de acuerdo a la angulación de los fragmentos. ¿Qué quiere decir esto? Que la fractura puede estar desplazada más de 1 centímetro, puede estar angulada más de 45 centímetros, de 45 grados. Si ocurre eso, se va a denominar una fractura desplazada, ¿sí? Caso contrario, que no haya ninguna angulación mayor o un desplazamiento mayor a 1 centímetro, se la considera fractura estable y por lo general es una fractura de un fragmento únicamente. ¿Bien? Y como dice ahí el último, que no se alcanza a ver por la, ¿cómo se dice? Por la barra de estado, las fracturas pueden ir asociadas a luxaciones y obviamente lesiones de lo que es el manguito rotador. La clasificación de NIRS habla de que se va a fracturar la cabeza, ¿sí? La va a dividir en cuatro fragmentos, ¿no? La cabeza, el eje, la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor. Tuberosidad mayor troquíter y tuberosidad menor troquín, ¿sí? Todo eso para NIRS van a formar el húmero proximal, ¿bien? Entonces, de acuerdo a eso, yo les hice un cuadrito que es mucho más didáctico, que es este que tenemos aquí, en el cual si tenemos una fractura de un fragmento, sí se puede impactar o puede no desplazarse. En ese caso va a haber una fractura que no esté desplazada más de 1 centímetro. ¿Bien? Se la va a considerar fractura de un fragmento. Cuando los dos fragmentos están afectados, pueden afectar a lo que es la tuberosidad mayor, tuberosidad menor o al ángulo del cuello quirúrgico y por lo general suelen ser desplazadas. Lo mismo que las de 3 fragmentos. Las de 3 fragmentos también suelen ser desplazadas y también suelen estar anguladas, ¿sí?
esas fracturas van a afectar a la cabeza o al eje, con afectación de lo que vendría a ser también el troquíter o el troquín, ¿bien? Y a su vez también puede estar afectado lo que es la inserción, que aquí no lo puse, la inserción en este caso del supraespinoso o de los músculos del manguito rotador. Ya cuando tenemos una fractura de 4 fragmentos, o sea que ya va a haber un desplazamiento y una angulación importante, incluso puede haber necrosis avascular y por lo tanto suele llevar a un reemplazo de la que es la cabeza del húmero. Y obviamente van a estar desplazadas y anguladas, afecta a las 4 fragmentos o extremidades que hablábamos de NIRF, la cabeza, el eje, la tuberosidad mayor y tuberosidad menor. Y obviamente las fracturas de la tuberosidad mayor suelen sí, ser más desplazadas y estar desplazadas más de 1 centímetro. Y obviamente puede haber una rotación de lo que es el fragmento y una angulación. Entonces, según NIRS, los va a dividir en 4 fragmentos. De acuerdo a eso va a ser también los tratamientos que se van a utilizar. Como podemos observar acá en las imágenes, son los mismas, digamos, las mismas fracturas de los fragmentos que vimos recién, nada más que esquematizados con dibujos. Como podemos observar a la izquierda, arriba, ¿sí? Hay una fractura impactada, en este caso, una fractura proximal impactada, según la clasificación de NIRS, ¿sí? Esta fractura de 2 fragmentos produce una separación de 1 centímetro o una angulación de 45 centímetros. Luego tenemos en esta, que no sé si se alcanza a ver el puntero, ¿sí? Observamos que tiene una fractura de la tuberosidad mayor o del troquíter, ¿sí? Con arrancamiento o abducción, en este caso puede ser del supraespinoso. Después tenemos aquí una fractura de 3 fragmentos, ¿sí? A la derecha y arriba, que obviamente se rompe. La tuberosidad mayor, tuberosidad menor, el cuello quirúrgico y obviamente la cabeza. Afecta, el cuello quirúrgico, el tuberosidad menor y tuberosidad mayor. O sea, los 3 fragmentos, no hacia la cabeza, por lo tanto afecta a los 3 más importantes. En este caso, sí puede haber lesión de lo que es la inserción del manguito rotador. Y luego aquí abajo sí ya tenemos afectación de los 4, obviamente, fragmentos, y esta es una de las de peor pronóstico porque por lo general no hay un aporte sanguíneo a la cabeza y producen una necrosis. Entonces, al producirse una necrosis después de los 15 días, se recomienda realizar tomografías para evaluar, ¿sí?, la vascularización y evaluar obviamente si se va a realizar una prótesis, se va a colocar una prótesis o no. O sea, se va a hacer una artrosplastia. El mecanismo de lesión es muy parecido al que hablábamos de clavícula, ¿sí? Aquí, en el caso de los ancianos o mayores de 65 años, por lo general ya una caída sobre el codo, sobre la mano, suele llegar a impactar con el acromio y generar una fractura en lo que es la cabeza de húmero, ¿sí? De la parte proximal. También se puede dar por traumatismo directo sobre el hombro, una caída directamente sobre el muñón del hombro, y en algunos casos, sí, que no suelen verse muy comunes, pero bueno, se ha evaluado y se ha considerado que las fracturas también se pueden producir por convulsiones, ¿sí? O luxaciones y luxaciones, por las convulsiones producirse fracturas y luxaciones, en este caso de la extremidad proximal del húmero. Bien, ese sería el mecanismo de lesión. Luego, lo que vendría a ser el objetivo de tratamiento, ¿se acuerdan que hablábamos de objetivos siempre ortopédicos? En este caso, los objetivos que tiene el traumatólogo. ¿Cuáles eran? La alineación y darle estabilidad a esa fractura, ¿sí? Lo primero y principal de la alineación o el alineamiento, como se dice, ¿sí?, es tratar de corregir. Obviamente, si no estuvo desplazada esa fractura, tratar de mantenerla y darle estabilidad, que ya vamos a ver cómo, ¿sí? Pero en el caso de que haya habido un desplazamiento, mantener lo que es la relación, congruencia de lo que es la cabeza humeral con respecto a la cavidad glenoidea. En el caso de la afectación del troquíter mayor y troquíter menor, tratar de mantenerlos estables y en su posición para que obviamente después cumplan la función de rotación interna y externa del hombro. Conseguir el ángulo del cuello, ¿sí? Del cuello cuando nosotros vemos el húmero desde arriba, ¿sí? Podemos observar que hay una disposición de la cabeza del húmero en relación a lo que es su eje en un ángulo de 130 o 150 grados y un ángulo de retroversión que significa que está mirando la cabeza hacia atrás, ¿sí?, de unos 30 grados aproximadamente. Entonces, el traumatólogo tiene que tratar de respetar, ¿sí?, estos ángulos entre 130 y 150 y 30 de retroversión. ¿Para qué? Para poder darle funcionalidad
al hombro. Sin esos ángulos va a quedar obviamente con una abducción prolongada o con una aducción prolongada, y obviamente esa angulación no es beneficiosa para los movimientos o para el rango óptimo de movimiento, ¿sí? Luego tenemos la estabilidad, ya una vez que se ha logrado la alineación de la fractura o de lo que vendría a ser la cabeza del húmero. ¿Qué tratamos de hacer? Que si no ha sido una fractura desplazada, que hablábamos recién, que no tiene una angulación más de 45 grados y no tiene una separación más de 1 centímetro, ¿sí? Más de 1 milímetro, esto va a considerarse una inmovilización externa. ¿Cuál va a utilizar? Y bueno, el cabestrillo, que ya lo vamos a ver más adelante. En el caso de que ya haya una separación, que suele darse, según la clasificación de NIRS, en las fracturas de 2 fragmentos, de 3 hasta 4, ¿sí? Se hace una reducción abierta con fijación interna. En este caso, la reducción abierta se va a utilizar placas y tornillos, y en la reducción con fijación interna, pero sin realizar la incisión quirúrgica, va a ser percutánea, que va a ser por fuera de la piel, sin hacer ningún tipo de incisión quirúrgica. Y bueno, en el caso de los 4 fragmentos se va a utilizar una endoprótesis, que es una artroplastía, o sea, tratar de reemplazar el fragmento que está, digamos, sin vascularización. El objetivo de rehabilitación, que ya lo tenemos nosotros ahí, y obviamente lo nombra aquí el libro, es primero lograr la amplitud de movimiento, los rangos óptimos de movimiento, todo lo que es la funcionalidad del hombro, ¿sí? Una vez que se hayan logrado esos rangos de movimiento, mejorar toda la fuerza de los músculos que tenemos alrededor de esta lesión, que son muy importantes, los manguitos rotadores, son lo que es el pectoral, todo lo que es el bíceps, el tríceps, ¿sí? Músculos importantes como el trapecio, que son los que elevan la cintura escapular, y bueno, todo lo que está relacionado con los movimientos propiamente dichos, ¿sí? Y los objetivos funcionales de que el paciente pueda rehacer su vida y volver al trabajo y tratar de, obviamente, de alimentarse, de asearse, de lavarse la cara, dar de comer, etcétera, 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 ¿sí? Esos serían los objetivos funcionales. Los métodos de tratamiento, ¿sí? Siempre tratamientos relacionados con la traumatología, ¿sí? Vamos a tener 4. Vamos a tener lo que es el cabestrillo, para todas aquellas fracturas que no son desplazadas. Vamos a tener lo que es la reducción abierta y fijación interna. Vamos a tener lo que es la reducción cerrada con fijación percutánea, ¿sí? Y por último, el reemplazo, ¿sí? O la artroplastía de la cabeza del húmero. En este caso, el cabestrillo, la biomecánica, ¿cuál es? Es un sistema de distribución de cargas, porque apoyamos el codo en el cabestrillo. La forma de consolidación va a ser secundaria, porque se va a formar un callo óseo, ¿sí? Y en este caso, bueno, como les dije, va a estar indicado en aquellas fracturas que no estén desplazadas y que obviamente sean de mejor pronóstico, y por lo tanto se van a recuperar con una inmovilización de unos 15 a 30 días aproximadamente, dependiendo del grado de lesión. Luego la reducción abierta y fijación interna, ¿sí? Aquí ya es un procedimiento quirúrgico. La biomecánica va a utilizar un soporte como placas y tornillos que van a proteger la carga, ¿sí? Y la fijación obviamente va a tratar de ser rígida, por lo tanto si es rígida y se logra una buena fijación, va a ser primaria la consolidación. O sea, no se va a formar callo óseo. En el caso de que utilicen agujas, que yo no he visto que utilicen la verdad agujas, o bandas a tensión, que más adelante lo vamos a ver, ese método no se utiliza mucho, pero sí se utiliza en ciertas fracturas, no en este caso con frecuencia, pero sí en el codo, por ejemplo. Ya la vamos a ver más adelante cómo se utilizan, y suelen utilizarse como distribuidores de la carga, o sea, no protectores, sino distribuidores. Y obviamente va a formar callo óseo. Pero como yo dije al principio, esta fractura por lo general está englobada por la cápsula por la cápsula articular, bien digo, que constantemente tiene líquido sinovial, entonces este va a estar bañado por líquido sinovial, por lo tanto no va a haber una buena consolidación, o mejor dicho, una formación de callo óseo. Sí puede haber una buena consolidación, pero sin formación de callo óseo. ¿Cuándo va a estar indicada la reducción abierta y fijación interna? Y bueno, en todas las que no son desplazadas, fracturas de 2 o 3 fragmentos, ¿sí? Que obviamente requieren también una reparación de lo que es los músculos del manguito rotador. Acá podemos observar las imágenes, ¿sí? De las incisiones o de las reducciones con fijación y placa con tornillos. Podemos observar hacia la izquierda una plaquita, cómo se coloca y cómo se utilizan los tornillos.
Y a la derecha, sin utilización de placas, también la fijación con tornillos y por medio de alambres, ¿sí? Esto también se consigue una fijación rígida y se evita la formación de callo óseo. Luego, como les dije, la reducción cerrada, o sea que el traumatólogo va a realizar movimientos, ¿sí?, sin realizar ningún tipo de incisión quirúrgica, y va a colocar de forma percutánea tornillos canulados, ¿sí?, en las bandas a presión. ¿Qué quiere decir esto? Que va a utilizar tornillos directamente que perforan la piel, siempre y cuando guiado por medio de radiografías, y colocar obviamente los fragmentos como corresponden y impactados por este tipo de procedimiento quirúrgico, que en realidad no es un procedimiento quirúrgico a cielo abierto, sino que es una reducción cerrada. La biomecánica es un sistema de distribución de cargas, va a haber formación de callo óseo en este caso, ¿sí? Y está indicada por aquellas fracturas que no hayan tenido lesiones del manguito rotador. Pero es bastante infrecuente este tipo de método. La verdad es que yo tengo uso de razón desde el punto de vista kinesiológico, no lo he visto nunca este método, ¿sí? Pero bueno, la bibliografía lo nombra y hay algún traumatólogo que le da un poquito la loca y lo puede llegar a utilizar, lo pueden llegar a ver. Entonces es necesario saberlo y tenerlo presente. Luego tenemos el reemplazo, ¿sí? El reemplazo es la colocación de una prótesis. ¿Cuándo se va a utilizar? En aquellas fracturas que tienen riesgo, ¿sí?, de necrosis avascular, producto de que obviamente se ha seccionado la arteria y por lo tanto necesitan que, digamos, extirpar la cabeza y obviamente producir la cirugía y el reemplazo total. Esto suele ocurrir en aquellos pacientes que son de mayor edad, en los cuales sí hay desgarro de mayor del 40% o mayor complicación en el 40% de lo que es la cabeza del húmero. Entonces se lleva a una artroplastía. Es un sistema de distribución de cargas también, ¿sí? Y bueno, la consolidación aquí, la tuberosidad secundaria con formación de callo óseo. ¿Qué quiere decir? Se va a colocar el vástago y si es cementada y cementada no va a haber forma de callo óseo. En el caso de que sea una prótesis que tenga crecimiento biológico, ¿sí?, obviamente que va a haber una consolidación con formación de callo óseo para agarrar el vástago. Se produce eso en pacientes mucho más jóvenes. En el caso de los adultos mayores o gerontes, se utilizan por lo general cementadas. ¿Bien? Esos son los 4 métodos que tenemos que se utilizan en este tipo de fracturas. Como podemos observar aquí, la fijación con tornillos de la fractura de la tuberosidad mayor, ¿sí?, de forma percutánea. En este caso, se logra una buena fijación rígida sin formación de callo óseo. Acá podemos observar en la radiografía, que no es muy buena la radiografía, ¿sí?, observamos la rotación y el desplazamiento de las 4 partes. Entonces, vamos a observar que necesitamos colocar una prótesis. Aquí ya está colocada la prótesis, bien, y por lo tanto aquí observamos el vástago. Si es una persona joven, se colocan vástagos biológicos para que haya una formación, neoformación de tejido óseo, y esos vástagos por lo general son porosos, en los cuales se crece el hueso y se agarra. En este caso, del lado de la derecha, podemos observar aquí la falta de aporte sanguíneo en lo que es la cabeza del húmero y por lo tanto hay una fractura con luxación de húmero, que esto va a generar obviamente un reemplazo de lo que es la cabeza, ¿sí?, del húmero. Reducción cerrada e inmovilización es uno también de los métodos que me falta, pero en realidad porque yo no suelo contar lo que es, digamos, estos dos que quedan, no los suelo contar como métodos de, digamos, tratamiento que se llevan en el tiempo, ¿sí? O sea, que duran o perduran en el tiempo. ¿Por qué? Porque después hay que hacer el reemplazo, en este caso si necesita el paciente, o hacer una cirugía con reducción abierta y fijación interna. La reducción cerrada e inmovilización se realiza en aquellos pacientes que no les llega con rapidez lo que es ¿cómo se dice?, la prótesis o las placas y las fijaciones, por lo tanto se hace una reducción e inmovilización. Se reduce obviamente el fragmento que necesita lo más alineado posible y menos desplazado, y se lo inmoviliza. Este método de tratamiento se utiliza si se ha conseguido una reducción satisfactoria, ¿sí? En estos casos ocurre raramente, por eso por lo general suele utilizarse por un tiempo hasta que más adelante, ¿sí?, necesita la cirugía específicamente.
Y en el caso del fijador externo también, son transitorios, son tratamientos transitorios, no son definitivos, por eso no lo toman por lo general como un tratamiento específico. Pero bueno, hay que destacar de que si hubo, por ejemplo, una fractura de 2 o 3 fragmentos, ¿sí? Y hubo una lesión muy grande de lo que son los tejidos blandos, en este caso de los músculos o de aquellas estructuras como los ligamentos, ¿sí? Se utiliza un fijador externo transitorio, bien, que obviamente va a seguir generándose una formación de callo óseo, porque eso tiene una consolidación secundaria, y obviamente esto va a ser por un tiempo, ¿sí? Y luego va a ser operado el paciente con el método que estuvimos hablando anteriormente, que es la reducción abierta y fijación interna. Una vez que se haya, obviamente, curado las heridas de los tejidos blandos, ¿sí? Que no haya infección ni nada. Se suele utilizar también en aquellos pacientes que están postrados, politraumatizados, por ejemplo, que necesitan atención de otro tipo de problemas en su cuerpo, por ejemplo, una fractura de cráneo, una fractura de esternón que haya afectado lo que son los pulmones, etcétera, 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 que pongan en riesgo la vida del paciente, obviamente, no le dan tanta importancia a lo que es la fractura del húmero, y por lo tanto, ahí sí se coloca un fijador externo hasta ver de resolver los otros problemas que tiene el paciente y tratar de llegar después en futuro a solucionar el problema del húmero. Consideraciones especiales de la fractura, siempre tenemos en cuenta la edad, la afectación articular y en este caso obviamente la necrosis avascular, ¿sí? Con respecto a la edad, siempre es mucho más difícil rehabilitar a un paciente de mayor edad. ¿Por qué? Porque puede producir una rigidez articular importante que en el caso de los jóvenes y hay menos tolerancia al dolor. En el caso de la afectación articular, ¿sí? Va a depender mucho de los fragmentos que se hayan lesionado, ¿sí? En el caso de que la articulación esté afectada y dañada, por lo tanto, va a haber una reducción de lo que es la movilidad. En este caso, afectaciones de la cavidad glenoidea, ¿sí? Y por lo tanto, el paciente va a experimentar, digamos, artrosis o artritis de la articulación, porque obviamente no ha tenido un buen tratamiento traumatológico. Y la necrosis vascular, como dijimos recién, que estas pueden aparecer después de las fracturas con 4 fragmentos y en este caso va a haber una lesión del cuello anatómico, por lo tanto las fracturas sí se produce una afectación de lo que son las partes blandas o desgarros de lo que es el periósteo. Entonces una consideración especial es la necrosis vascular. Si hay una lesión que no ha sido desplazada del paciente, añoso, 65 años para arriba, y el paciente se cayó y bueno, y se inmoviliza con un cabestrillo porque por ahí no está desplazada, hay que hacer controles todas las semanas para ver la vascularización. Si no, va a requerir, obviamente, de un tipo de tratamiento de los que ya hablábamos anteriormente. Consolidación defectuosa es otro de los factores que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es una articulación donde se va a ver lesionado y bañada con líquido sinovial. Es muy fácil, en este caso del líquido sinovial, que evite la formación de callo óseo. Obviamente también es bastante infrecuente porque obviamente se utilizan lo que es los tratamientos adecuados, ¿sí? El criterio del traumatólogo es fundamental para que haya una buena consolidación. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, siempre presente de que puede fallar, ¿sí? Después tenemos las lesiones que se asocian a este tipo de fracturas, como dijimos anteriormente, las lesiones del manguito rotador, lesiones neurovasculares, en este caso las lesiones del manguito rotador, obviamente la lesión más viable que pueda llegar a ocurrir es la lesión de lo que es el supraespinoso, ¿sí? Chicos, si se corta, yo creo que vamos a estar terminando. Las preguntas que ustedes tengan, me las mandan a las preguntas por la plataforma y yo se las voy a ir contestando por la plataforma y hacemos un tipo de debate, que es lo que nos están pidiendo desde la universidad, ¿sí? Bueno, como les dije, las lesiones neurovasculares, aquí, si llega a haber alguna luxación, siempre por lo general anterior o inferior, pueden afectar al nervio axilar o al cordón posterior, ¿sí? ¿Cómo se evalúa esto? Por medio de electromiografías, ¿sí? Bastante difícil, dolorosa, pero bueno, lo más importante es que si hay una neuropraxia, tratar de tratarla en el momento, si una denervación, tratar de hacerla en el momento. El paciente va a sentir dolores, parestesias, alteraciones en todo lo que es la sensibilidad del brazo. Eso nos tiene que llamar y ser alertado. Fractura de los 4 fragmentos se asocian a lesiones de la arteria axilar, no son bastante comunes, pero bueno, puede llegar a producirse, ¿sí?
Luxación posterior, a estas pueden producirse fracturas de las tuberosidades aisladas. Las pusimos ahí como para que las tengan en cuenta presentes, pero no son de gran importancia. En este caso, la carga de peso, obviamente, la extremidad afectada, el paciente no va a cargar peso, ni obviamente se va a apoyar en ningún andador, ni muleta, ni nada, porque puede producir una, ¿cómo se dice? Una consolidación defectuosa. Entonces, tenemos que controlarlo radiológicamente para que una vez que esté unido y esté consolidado, recién pueda utilizar un andador o muleta porque haya tenido un politraumatismo, ¿sí? Y en este caso, en la marcha, el balanceo del brazo obviamente está afectado porque no puede moverlo, eso es evidente. Lo nombramos porque son los pasos que tenemos que seguir para que en futuro veamos lo de miembros inferiores, ¿sí? Eso sería lo que es las fracturas de la extremidad proximal de húmero. Bien. Si tienen alguna duda, alguna pregunta ya, me quedan 7 minutitos para que nos saquemos las dudas, ¿sí? Si no, obviamente, por medio de la plataforma tienen para mandar mensajes directos, sino también tienen para escribir un tema en lo que es los foros, y ahí podemos ir debatiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos están pidiendo por ahí que interactuemos un poco más con los alumnos? Creo que vamos bien con las clases del profe Marco, ya vieron lo que son los dispositivos, después van a ver todo lo que es la parte de rehabilitación de hombro, así que está buenísimo eso, que se den cuenta de cómo vamos trabajando. ¿Alguna pregunta, alguna duda de este tema, del tema anterior? Si tienen alguna duda, me preguntan ya. Yo de todos modos, con respecto a las bandas de atención, para que se den una idea y se den cuenta, las bandas de atención esas que se utilizan son, digamos, la utilización de las clavijas, como hablábamos anteriormente en las fracturas de clavícula, y se coloca un alambre en forma de 8, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda, obviamente, mantener, ¿sí?, los fragmentos fijos y, obviamente, unidos. Eso, cuando el paciente realiza movimiento, esos alambres actúan como digamos, una banda, como dice, banda de tensión, y mantiene, ¿sí?, el fragmento pegadito ahí. Cuando lo veamos en codo, que realmente es uno de los tratamientos de elección, se van a dar cuenta, porque en este caso no habla específicamente las fracturas de, ¿cómo se dice?, de húmero, de un tratamiento específico con lo que es las bandas de tensión. Como les dije, entonces son 4 métodos los más importantes, después los otros 2 métodos son métodos que son por lo general transitorios, ¿sí?, que son el fijador externo o la inmovilización y reducción cerrada. ¿Bien? La percutánea mucho no se utiliza, yo la verdad que no lo he visto en estos años de profesión, pero bueno, puede haber algún traumatólogo que la use, puede ocurrir por X causa. Y cabe destacar que este tipo de fracturas hay que atenderlas de forma urgente, ¿sí? El traumatólogo tiene que tratar de atenderlas de forma urgente y lo más rápido posible por el tema de la necrosis vascular. Y hay que ser consciente de que si caes lamentablemente en la parte pública, en nuestro hospital, vas a ir al traumatólogo y después te inician un periodo de lo que es de espera, que se llama ambulatorio. ¿Para qué? Para que ese paciente tenga una prótesis, y demora alrededor de 20 o 25 días el expediente. Entonces, entre esos 20 o 25 días se complica todo lo que es el proceso quirúrgico. El traumatólogo tiene que ingresar, hacer la incisión quirúrgica, y no es lo mismo operarlo a las 48 horas que a los 25 días. Eso ocurre para todas las fracturas, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta de que esos pacientes, ¿sí?, pueden llegar a tener una complicación totalmente distinta a lo que venimos hablando en la bibliografía. ¿Estamos? Ahí tengo preguntas en el chat. A ver. Profe, ¿puede aceptar a Aredes? Lucas se salió del Zoom y ya no lo puedo aceptar porque ya se termina la clase. Como les decía, esto va a quedar grabado, ¿sí? Las próximas clases, cuando ya lleguemos a unos temitas que ya están grabadas las clases, yo no las voy a grabar a las clases, pero ya están grabadas las clases en YouTube, y ustedes pueden acceder y verlas cuantas veces quieran, ¿sí? Por ahí obviamente puedo hablar más cosas en la clase, por eso por ahí necesito que anoten temas o los tips que por ahí se dan, pero ya están dadas las clases algunas, obviamente yo les voy a decir cuáles son, y por lo general van a ser después de fracturas de Olecra, ¿no? ¿Bien? Bueno, si no tienen alguna duda, ninguna pregunta, yo esto lo Profe, subo. Sí, ¿quién habló? una pregunta. Diga. Yo, Said.
En el sistema aparece que el lunes rendimos, como que ya te aparece tu inscripción, querés saber cuándo es hacia, ¿El lunes que viene? sí, el 12 del 4 dice. Y tan rápido, che, pero si no hemos dado nada todavía. Qué raro eso. Yo voy a averiguar, de todos modos, si dice el sistema y si lo tengo agendado yo ahí en el organigrama, va a ser así. Se toman los temas que se dieron, no se toma más de eso. Lamentablemente tendríamos que dar hasta miembro, mejor dicho, hasta mano, muñeca, pero falta muchísimo para eso. Pasa que empezaron bastante tarde las clases, me parece. De todos modos, si tienen que rendir el lunes, que la verdad que no estaba enterado, se va a tomar hasta lo que se dio hoy, ¿sí? Tanto lo del profe Marco como lo mío. Y los temas que queden van a pasar lamentablemente para el segundo parcial. Y obviamente si no vamos bien con las clases, vamos a empezar a dar clases en los días de semana, en otros horarios también, lamentablemente. Porque se hacen muy cortas las clases. Con el profe Marco tenemos que dividirnos el horario que nos dieron y como no podemos hacer la parte práctica, hay muchas cosas que la tendríamos que dar en la parte práctica y que bueno, la verdad que se hace muy corto esto. Son 45 minutos que tenemos cada profe y se nos hace difícil explicarles todo en una sola clase. Así que, pero bueno, yo igual le voy a hablar con el profe Marco, ustedes constantemente estén revisando la plataforma, que ahí en anuncios y avisos vamos a publicar todo, si se rinde, cómo corresponde. ¿Cómo se rinde? Se rinde múltiple opción, como ya deben venir rindiendo en varias materias, y al igual que se viene haciendo el año anterior, si hay algún recursante. Así que se rinde múltiple opción con tiempo, por lo general son 20 preguntas, 10 de cada docente, y es por tiempo. Tiene cada pregunta tiempo, y obviamente, bueno, es fácil, no es difícil. Así que por lo menos hasta ahora no ha recursado ninguno. Con Zoom, ¿no? Obviamente es mucho más fácil así. Es escrito y tiene horario, ¿sí? Nosotros vamos a publicar todo. Así que, bueno, ya me voy a poner en campaña de averiguar eso. ¿Alguna pregunta relacionada con las clases o relacionada con lo que ustedes quieran? Queda 1 minuto y medio todavía. Nada, tan fáciles los temas, no están tan difíciles. Después más adelante, cuando vayamos viendo un poquito más las fracturas más complejas, pero bueno, siempre tratamos de ser un poquito didácticos en lo posible, ¿no? Dentro de lo que nos permite el Zoom. Así que yo también les voy a subir videos ahí relacionados con estas fracturas para que ustedes vean un poquito cómo se producen, cómo se realizan los procedimientos quirúrgicos y cómo queda una placa en el caso del hombro, ¿sí? O del húmero. Y van asociadas a las fracturas de clavícula. Ahí yo lo corregí, porque decía fractura de clavícula sola, y en esta clase entran dos temas. ¿Vamos? Así que bien, si no tienen preguntas, queda 1 minutito y esto ya se corta. Nos vemos el próximo lunes, creo que a las 2:20 empiezan con el profe Marco, y bueno, nos vemos el próximo lunes. Que anden bien, chicos. No, profe, que tenga buen día. Luego. Chao, profe. Chao, profe.